¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Muy buenas noches, amables televidentes. Como de costumbre, nuestra cita de todas las noches a las 8 aquí en el canal 2 de Global Televisión para hablar de todo lo que tiene que ver con los temas de la ciudad de Cali y la parte deportiva, que indudablemente es lo que más nos atrae. Hoy hemos invitado al profesor John Jairo Escobar, un hombre que se ha capacitado internacionalmente, un hombre muy interesante en la parte del fútbol y que lógicamente lo hemos querido invitar esta noche para que nos hable un poco de todo lo que ha sido su trayectoria como entrenador, como hombre del fútbol y esa experiencia que ha logrado amalgamar a través de todos estos años a nivel internacional y a nivel nacional. Profesor John Jairo Escobar, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Rodrigo, un placer estar aquí con ustedes. Empecemos, como diría alguien, por el principio. ¿Quién es John Jairo Escobar? ¿Dónde nació John Jairo Escobar? Cuéntenos un poquito de su vida, profe. Bueno, John Jairo Escobar es un entrenador de 46 años. Soy de Florida. Y la pasión por el fútbol nace obviamente en el pueblo. Luego emigro a España, muy joven, como un emigrante más, a trabajar con la visión y la idea de estudiar, la dificultad que representa a una persona o a un joven de un pueblo llegar a una ciudad como España, una capital mundial, digámoslo así, siempre con la ilusión de estudiar y bueno, con esfuerzo, poco a poco fui consiguiéndolo, gracias a Dios. Profe, pero, a ver, dígame, ¿usted hace sus estudios primarios y secundarios dónde, en Florida? En Florida. En Florida. Todo lo hago en Florida hasta el bachillerato y luego ya pues intento entrar a la universidad, no tuve el puntaje necesario, pero siempre esa espina por estudiar me pudo y se presentó la oportunidad de viajar a España y me fui. Pero bueno, su inclinación era hacia la parte deportiva, hacia la preparación física, hacia el fútbol, o usted pensaba, no, yo quiero ser médico, quiero ser ingeniero, quiero ser abogado. Siempre estuve orientado hacia el deporte. Ya. Desde pequeño siempre jugué a fútbol, desde segundo de primaria que nos llevaban el profesor de educación física, de ahí para adelante siempre jugando hacía atletismo, velocidad. En todo lo que era deporte me metía y en eso destacaba. Futbolista malo, que no me... ¿De qué jugaba? De delantero, pero estaba más mis potenciales estaban más en la velocidad, en la fuerza y bueno, que le pegaba con las dos piernas, pero no me daba para más. Bueno, profe, termina usted sus estudios secundarios, me dice que intentó la universidad y no quedó, y entonces de ahí ¿qué pasa? Me desesperé y con 18, 19 años uno cree que se va a acabar el mundo. Ahí es cuando decido irme a España. Tenía un amigo allá y le dije, me quiero ir allá a ver si allá puedo trabajar, estudiar y qué hago. Y llego a la capital española. Es decir, usted cierra posibilidades aquí en Colombia y su objetivo ya es Europa. Sí. Es Europa. Sí, señor. Bueno, y cuéntenos un poquito de ese proceso de Europa, cómo llega a Europa. Usted me dice que tiene un amigo, en fin. Háblenos un poquito en detalle de su partida a territorio español.
Bueno, lo primero, al llegar allí, obviamente, el adaptarte a unas temperaturas que aquí en Cali no las hemos vivido ni las vamos a tener nunca. Pero usted llega a Madrid. A Madrid, Uh-huh. llego entrando ya el invierno porque llego en noviembre y ya las temperaturas son bajas sin ser las del invierno. Luego el adaptarte a la cultura, hasta la forma de hablar, porque yo no entendía lo que, a pesar de ser español, yo no entendía lo que decían por la propia jerga y el mismo acento. Y bueno, poco a poco, con la ayuda del amigo este que te digo, pues ya me ubico lo primero a trabajar y luego pues a mirar cómo es el mecanismo para convalidar estudios de aquí de Colombia para poder entrar allí. ¿En qué trabaja, profe? Entré a trabajar en una cocina de un bar, de un restaurante, ¿no? Es lo que un poco son los trabajos que encontramos allí, ¿no? Dignamente es a lo que accedemos. Sí, no, correcto. No, el otro día yo hablaba con Reinaldo Rueda y Reinaldo me contaba que él en Alemania cuidó ancianos. Sí. Él estuvo cuidando ancianos mientras para poder mantenerse, para poder trabajar. Yo terminé mis estudios, me los pagué porque conocí a un señor que era pintor y él me enseñó a pintar, y entonces ya con eso... No, pintor de casas, no de óleo. Sí, pintor de casas, de brocha gorda. Sí. Entonces eso ya permitía unos mejores ingresos para poder empezar a pagar lo que es la manutención y los estudios. ¿Dónde estudia, profe? Federación Española de Fútbol. Directamente. Aunque yo inicialmente empiezo a hacer un año de fisioterapia, orientado a querer estudiar, porque yo no pude estudiar en los primeros años, porque no se podía, o sea, trabajabas todo el día y no había tiempo. Hasta que un día le dije a mi jefe, bueno, me matriculé. Me dijo, bueno, ¿estudias o trabajas? Le dije, bueno, voy a estudiar. Llegó el día de que tenía que ir y me fui a estudiar. Ahí empezaron un poco de series de dificultades, toda esa cosa, hasta que volví, me acomodé. Medio tiempo trabajaba y otro medio tiempo estudiaba. Hice ese año de fisioterapia, me di cuenta que no era lo mío, pero me sirve mucho hoy. Luego intento hacer también un año de educación física, tampoco vi que era exactamente lo mío. Ya son los años en que aparece Jorge Valdano, y Jorge Valdano lo escucho en la televisión española, hablando de que él había estudiado en la Federación Española y que de lo que era un poco dándose a conocer como nuevo entrenador, porque empezaba a ser entrenador Jorge Valdano. Entonces dije, eso es lo que estoy buscando. Y ya me presento en la Federación Española, he pedido todo lo que necesita, me matriculo y de ahí para adelante sí arranco. Ya. Profe, ¿cuál es la experiencia que usted vive estando en la Real Federación Española de Fútbol? Es decir, hablemos un poquito de lo que usted se encuentra ahí, de lo que más le llama la atención en esa permanencia. Un conocimiento y un dominio de todos los aspectos futbolísticos grandísimo. Me desbordaba completamente. Hasta el punto de que yo en realidad nunca dije quiero ser entrenador profesional. Yo dije, bueno, yo con que haga el primer año de entrenador y con ese, porque son 3 títulos, ¿no? Entrenador juvenil, entrenador regional y entrenador profesional. Yo con que haga mi primer año de entrenador, con esto puedo intentar ganarme la vida. Lo que pasa es que luego termino el primer año, hago luego el segundo año que me da para el regional, o sea, para tercera división, y ya me encuentro con compañeros que trabajan en el Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Getafe, y yo no me sentía inferior a ellos. Entonces es un poco donde yo digo, puedo un poco más. Estando ya terminando el segundo año, yo trabajaba en un colegio, el Colegio Virgen de Atocha, y enfrentábamos mucho a un cadete, un prejuvenil del Atlético de Madrid. Entonces ahí conozco una persona que es la que me llama a trabajar al Atlético de Madrid. Al entrar al Atlético de Madrid entré como ayudante de un entrenador llamado Daniel Misis, en un prejuvenil también. Al siguiente año ya me dan un equipo en propiedad, un cadete también, un prejuvenil. Entonces con esa experiencia, al entrar al Atlético de Madrid y ver
la capacidad de los entrenadores y que yo no estaba lejos de lo que eran ellos, de lo que era la gente que veía que podía alcanzarles, es cuando ya yo fijo los objetivos de que podía intentar ser entrenador profesional. Profe, pero ¿cuánto permanece usted en la Real Federación? El curso es 3 años. 3 años. Pero en realidad antes era mucho más difícil de lo que es ahora. ¿Por qué? Porque antes era un selectivo, el curso se llama entrenador nacional, para ser entrenador profesional es entrenador nacional. Por lo tanto había un selectivo en toda España. Había que pasar un selectivo a lo mejor de 150.000 personas, entrenadores que se querían titular ese año en España, pasaban un selectivo para quedar 80 que eran los que iban a Madrid a hacer el curso. Entonces era duro, pero yo entro ahí, hago ese selectivo, paso y ya finalmente hago el nacional. Pero lo de los 3 años es, yo empiezo en el 96-97 a hacer el primer año. Tú terminas el primer año de entrenador, apruebas lo que es la parte académica y lo que es la parte práctica que exigen los exámenes de la federación. Pero una vez que ya tienes ese aprobado, necesitas hacer otro año de práctica con un equipo de esa categoría y tienes que aparecer en las actas de los partidos de que tú estuviste, de que tú perteneces a ese equipo y que has estado en esos partidos todo el año. Entonces ya cuando termina la temporada vas a la federación, entregas todas las actas, todos los comprobantes de que has estado ya, de que has hecho las prácticas que corresponden, y entonces cuando te dan el título de entrenador juvenil. Lo mismo ocurre con el segundo y con el tercero. El tercero yo lo hago ya con el Atlético de Madrid de Pepe Murcia, el segunda división. Entonces yo termino eso en el 97, pero yo hasta el 2000 ya no pude volver a hacerlo, porque es que otra cosa que tenía España es que no eran año a año, no había primero, segundo, tercero. No, había a lo mejor en el 96-97 hubo primer año y no más. A lo mejor el siguiente año que se pudo volver a hacer yo no pude. Entonces ahí me quedé. Ya en el 2000 ya me matriculo yo para el segundo año, hago el segundo año, tal cual así como te acabo de explicar, y en el siguiente año hago las prácticas. Entonces ya nos plantamos en el 2001, 2002, porque ya las temporadas empiezan a mitad de año. Claro. Al siguiente año tuve la fortuna de que se iba a hacer el curso nacional, que se llama el Curso Nacional de Entrenadores, otra vez con lo del selectivo y todas esas cosas que te acabo de explicar. Entonces ya me hago el selectivo, me matriculo y apruebo. Entonces termino y al terminar y hacerlo también, que nos costó sangre, sudor y lágrimas, ya va Pacho Maturana a jugar con la Selección Colombia. Yo estaba en los procesos de que me aprobaran a estar con el equipo profesional de Segunda B. Entonces yo le comento a Maturana a través del profe Jaime de la Pava y ya ellos terminan de hablar con Clemente Villaverde, que era el director general, y me aprueban el estar en el segunda división del Atlético de Madrid para hacer las prácticas. El equipo de Gaby, que hoy es capitán, el equipo de Mario Suárez, que también hoy están en el Atlético de Madrid. Profe, en ese proceso que usted nos dice de selecciones, ¿había más colombianos? No. ¿No? No. ¿Usted era el único colombiano que había? En el proceso de... Usted me dice, en ese proceso de selecciones, de esos 150.000 o no sé cuántos que usted me dice, ¿había más colombianos o usted era Sí, el único? había un muchacho colombiano que curiosamente era un periodista. Sí. Para mí un intelectual completo, sí. Porque ese muchacho era periodista, creo que también era abogado, aparte de ser entrenador, hizo no sé cuántos cursos de entrenador. Sí. Yo no lo volví a ver, sí. Pero era colombiano y lo conocí cuando ya llegó al curso, cuando ya llegó a hacer el curso, porque yo no lo conocía. De esos 3 años que usted nos habla, de esa etapa, ¿qué fue lo que más se le quedó? Es decir, lo que usted diga, esto me marcó dentro de ese aprendizaje que yo tuve. Muchas cosas, muchas cosas, porque yo empiezo con unas clases que nos da Fabio Capello.
y Fabio Capello llega y nos habla de lo que es el tronco de un equipo. Dice, un equipo usted lo primero que tiene que armar es el tronco. ¿Cuál es el tronco? El portero, un buen central, estos dos por aquí por delante y un buen delantero. Y entonces a partir de allí un periodista que era Iñaki San, que después le empezó a hacerle las preguntas en la entrevista. Él le quería desacomodar el equipo y él le movía a los jugadores para un lado y para el otro. Y dice, no me pasa esto porque tengo a estos dos, porque tengo a estos dos aquí, porque tengo a eso. Y siempre hablaba de esos dos volantes centrales en el doble pivote o en línea. Entonces a mí se me quedó mucho eso porque estaba aprendiendo y finalmente me vino a decir la solidez del equipo, que era lo que quería decir en Capello, en dónde estaba. Luego estuvimos en unas clases magistrales que trajeron los mejores entrenadores de Europa en el año 2000 y también me marcó mucho la llegada de entrenadores como Carlos Queiroz, que me dejó el principio de la responsabilidad del jugador en función de la posición y no por sus características como jugador. O no, si yo me vuelvo loco mañana y pongo de lateral izquierdo a Diego Armando Maradona, allí me tiene que responder primero por la responsabilidad de la posición y como segundo las características individuales que él posee como jugador. Entonces fue algo que nos marcó. Luego el que pasara por allí el mismo Valdano, el mismo Johan Cruyff, Rafa Benítez. Yo tuve la fortuna de ver y aprender de los mejores entrenadores del mundo, porque a España llegaron en ese momento los mejores del mundo. Si había un entrenador bueno en X lugar del mundo, llamara, lo iba a contratar el Madrid, el Barcelona, el Athletic Club, el Atlético de Madrid, el Valencia, el Sevilla, iban a llegar al fútbol español. Y de esa gente, la escuela de la Federación Española de Fútbol los traía a darnos seminarios, a darnos clases. Entonces para mí fue un momento maravilloso, y además que yo estaba con toda la atención puesta intentando absorber información. Profe, una pregunta obligada es, de todos estos técnicos que usted tuvo en este camino en Europa, ¿cuál fue el que más lo llenó a usted? No puedo decir de uno solo, porque por ejemplo yo de Luis Aragonés me gusta mucho la dirección y manejo de grupo que tenía, que es una de las cosas que admiro del profe Cheche Hernández, que observo un paralelo en el manejo de lo que son las cargas y el trabajo orientado hacia el fútbol. El primero que yo vi fue a Rafa Benítez, cuando empezó con el trabajo integrado, cuando Rafa Benítez estaba en el Murcia, que todavía no era el gran Rafa Benítez. Te puedo hablar de ese trabajo intenso que le vi hacer a Rigo Sacchi en el Atlético de Madrid. Te puedo hablar de ese principio de fútbol total que llevaban los holandeses en el Barcelona, del fútbol de equilibrio, el fútbol de atacar, de hacer bien las transiciones, de defender bien, de que no había que matarse por trabajar. Entonces es un compendio de muchas cosas. Otra cosa que a mí me ayudó mucho es que yo inicialmente me iba a los entrenamientos del Madrid o a los entrenamientos del Atlético. Yo me iba a chupar frío y a ver, yo llevaba mis libreticas y apuntaba. Pero cuando llega Amaranto Perea al Atlético de Madrid, a mí me permite hacer una cosa distinta a lo que ya estaba haciendo, porque con Amaranto yo solamente no me veía los entrenamientos. Yo después del entrenamiento me juntaba con Amaranto y le preguntaba para qué les habían puesto X ejercicios o de qué les habían hablado, siempre en función del partido pasado y del partido que venía. Entonces él me decía, nos dijeron que es tal y tal cosa por tal y tal otra. Entonces ya a lo que yo había visto y había analizado le apuntaba lo que Amaranto decía. Luego yo me iba al partido y veía el desarrollo del partido en función de lo que se había trabajado. Después del partido nos íbamos con Amaranto a cenar a algún lado y ya yo le preguntaba un poco qué habían hablado en el descanso y qué se había dicho en función de lo que se trabajó.
Y durante la semana más o menos fueron esos 5 años que yo estuve en el Atlético de Madrid, de un día a día con todos los entrenadores, desde Carlos Bianchi, Pepe Murcia, César Ferrando, Javier Aguirre, Gregorio Manzano, Quique Sánchez Flores, alcancé a ver a Abel, que duró poco, Abel Resino, que era el portero del Atlético de Madrid cuando estuvo Pacho Maturana, y del mismo Diego Simeone. Entonces, de todos hemos ido, fui recogiendo cosas, pero muy concretamente, para mí eso fue otro máster prácticamente. Profe, usted me dice que de todos recogió y que de todos aprendió algo, pero en cuanto a trabajos, ¿cuál fue el equipo que más le llamó la atención? Me gustó mucho ver lo que, obviamente yo al estar en el Calderón era seguidor del Atlético, sí, claro. Del Atlético de Madrid. Había una inclinación ya. Exactamente. Me gustó mucho el Valencia de Rafa Benítez en su momento. Me gustó mucho un Deportivo de La Coruña que le ganó a los equipos grandes en España sin ser una gran cosa. Yo siempre me he fijado más en los equipos medios, el trabajo que hacen, que en los equipos grandes. Porque es aquel, perdón, profe, Deportivo La Coruña que desperdicia la oportunidad de ser campeón. Aquel penal del Brasil. Exacto, ese era el Super Deport, le llamaban. Sí. Un Deport que con muy pocos jugadores, sin tener ese gran potencial de un Madrid, de un Barça, era capaz de plantarles cara. Entonces yo siempre me fijé más en eso porque hay más trabajo. Ahí tiene que haber más disciplina, más táctica, más de todo para poder sobreponerte a estos equipos. Entonces siempre fue lo que miré. Este Atlético de Madrid de Simeone en sus inicios lo vi y me gustó mucho. Simeone recoge como un sembrado que se vino fraguando desde Javier Aguirre, Pepe Murcia. El mismo había iniciado Carlos Bianchi, pero el que lo redondeó fue Javier Aguirre, Pepe Murcia, Quique Sánchez Flores, César Ferrando, para llegar a armar conjuntamente lo que es hoy el Atlético de Madrid. Yo estuve hace 2 años en España y yo les preguntaba a mis compañeros que están hoy en el Atlético, les decía, bueno, ¿qué ha traído nuevo Simeone? Entonces ellos me decían 2 cosas: temporización, anticipación, a lo que ya se traía desde la táctica. Entonces nos fuimos al estadio a ver el partido que se iba a jugar contra el Zaragoza y me decían, mira la figura, mira esto, y con 2 jugadores que eran volantes ofensivos, como en su inicio era Gavi, trabajando ahí en el doble pivote, o sea, jugando con los 2 jugadores por delante de la defensa. No son defensivos, eran ofensivos, pero ellos no eran los responsables de recuperar la pelota, eran responsables de cerrar espacios y la intensidad, entrenar a todo gas. Ellos me decían, Simeone entrena a todo gas. Entonces se cerró con otras cosas tácticas que el Atlético de Madrid no podría hacer porque la afición no te lo permite. Pasaron muchos entrenadores por el Calderón con muy buenas ideas tácticas, pero ese monstruo de 50.000 cabezas que es el Atlético de Madrid, que es la afición del Atlético de Madrid, no les permitía hacer eso, porque ellos por cada lado le están obligando a un jugador a que vaya. El Atlético de Madrid con Perea terminaba jugando 2 defensas, 4 medios, 4 delanteros, eso tiraban a todo el mundo y era imposible sostener eso. Y Simeone fue el del Quique Sánchez Flores. Simeone fue uno de los que llegaron y serenaron a la afición de que dejaran trabajar al equipo. Entonces, para redondear la pregunta en lo largo, de todos fui cogiendo mucho. Oiga, profe, no quiero dejar escapar esta nota sin hablar de algo que es muy gratificante para el fútbol colombiano y que usted me lo comentaba en días pasados en que hablábamos. Y es que se tomaba como modelo, como base la selección colombiana de fútbol. Era el técnico Rafa Benítez. Sí. ¿Por qué no nos habla un poquito de esa experiencia que usted vivió? Es en lo que le comentaba antes de un seminario que organiza la Federación Española de Fútbol llamado Lesiones Magistrales. Entonces fue precisamente Rafa Benítez, en ese momento era el entrenador del Murcia. No lo conocía nadie, era un entrenador que había salido del Castilla, del Real Madrid.
pero como uno más que sale muy bueno, pero que no le iba a dar para llegar supuestamente al Real Madrid como lo es hoy. Claro. Entonces él fue a hablarnos de la zona, del trabajo en zona. Entonces empezó a explicar, y cuando pasan los videos que les ponía eran videos del Valladolid y de la Selección Colombia. Entonces yo, como en ese momento más un aficionado que un entrenador, era más un entrenador en potencia, digámoslo así, yo miraba eso y él le explicaba el Consejo Superior de Deportes de Madrid, eso es grandísimo y eso estaba a reventar, y él estaba hablando de la zona y los equipos que ponían eran los de Pacho Maturana, del Valladolid y de la Selección Colombia. Y claro, yo todavía con ese dolor de lo que nos había pasado en el 94, yo miraba eso impresionado, yo decía, pero si nos eliminaron. Entonces, cuando vino la tanda de preguntas, pedí el micrófono y le dije, profe, no entiendo algo. Usted nos está hablando de la zona de este trabajo así, como lo mejor, pero en realidad nosotros en el 94 nos fue muy mal. Entonces él me devuelve la pregunta, me dice, ¿por qué, según tú? Y le dije, no, pues nos rompieron por todos los lados, no sé, por eso le pregunto a usted. Entonces me dice, este trabajo en zona no puede ser plano, este trabajo en zona, hoy en día se tiene que hacer zona presionante. Es una palabra que ustedes más adelante la van a escuchar mucho, zona presionante, no vale con que estés parado solamente o con estar bien, y al trabajo en zona se le han ido encontrando, aparte de eso, la forma de contrarrestar esos buenos principios que tiene. A eso hay que ponerle de que si a usted lo contrarrestan, usted tiene que ver la forma de contrarrestar, cómo lo contrarrestan, y de pronto Colombia se quedó allí. Entonces pero lo que sí te quiero decir es que la base es este funcionamiento. Y lograr que un equipo funcione así y trabaje así, aunque después haya que meterle otras cosas, no es nada fácil. Entonces también fue algo que se me quedó muy, muy metido en la cabeza. Profe, ¿cuántos años exactamente en Europa? 23. 23, ¿pero usted tiene la experiencia de España o también va a otra parte? Sí, lo que pasa es que yo estoy 22 años en España. Sí. Yo en el Atlético de Madrid coincidí con el ayudante de Luis Aragonés, el tercer ayudante y el que le hacía los informes, sí, que era César Mendiondo, y a él le sale un equipo para irse a Arabia. Entonces yo era una persona de su confianza, y entonces él me dice, nos vamos, John. Y le digo, nos vamos para Arabia. No sé si eran $250,000. Y entonces empezamos a hablar y tal cosa. Me dice, ¿do you speak English? Digo, I don't speak English. Dice, ¿no hablas inglés, John? Le digo, no, necesito que hables inglés. Yo no hablo inglés y yo creía que tú hablabas inglés, John. Le digo, no, yo no hablo inglés. Me dice, macho, la persona que yo ayudar y como la que estoy presentando que necesito es porque habla inglés. Y entonces me quedé. Entonces ahí me salí con la espina y dije, bueno, me voy a vivir a Inglaterra y a ver si aprendo inglés. Y tampoco aprendí. Bueno, ¿en qué momento usted se encuentra con John Jairo López, el técnico nuestro? 2004, 2005 creo. En un viaje que hace el profe de La Pava, ya no estaba en la selección. Sí, más o menos 2004, 2005 nos conocemos, que fuimos a comer a mi casa en Madrid con el profe de La Pava, y a partir de ahí cultivamos una amistad sana, muy buena, muy bonita, que gracias a Dios mantenemos hoy. Pero no tienen ningún vínculo en la parte profesional, ¿no? Con John Jairo, no hay ningún vínculo. Llegar a trabajar juntos, no. Sí, no. Ya, correcto. No, ni nos hemos enfrentado tampoco. Tampoco. No. Bueno, menos mal. Profe, hay algo que siempre a uno le surge cuando habla con colombianos que han tenido la oportunidad de capacitarse internacionalmente.
Sí. Que es lo mismo que cuando uno le pregunta regularmente a una persona. Pero vamos a dejarlo para la segunda parte, hagamos primero esta parada de comerciales y ya seguimos aquí con el profesor John Jairo Escobar, que nos está contando cosas muy interesantes de su paso muy fructífero por territorio europeo. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfonos 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre y luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Profe, la pregunta que le iba a hacer es una pregunta lógica, que es la pregunta que uno le hace cuando alguien se va a otro país y le dice, bueno, ¿cómo son las cosas allá en Alemania? ¿Cómo en Inglaterra? No, pues que allá esto, que acá esto, bueno, en fin. En el tema del fútbol siempre la pregunta es la misma. Esa diferencia horaria que hay, esa diferencia, distancias que hay entre Europa y América y concretamente con nuestro país, ¿se mantienen en cuanto al método de trabajo, la forma de trabajo, las implementaciones de trabajo? Usted que tiene ya la experiencia también de trabajar acá en nuestro medio. A ver, aquí hay dos cosas a diferenciar. Una, la capacidad y el conocimiento que tienen entrenadores aquí en Colombia, como por ejemplo el mismo caso del profe Cheche, una capacidad y un conocimiento grande, profundo. Pero no es lo que se observa en todos los equipos en Colombia. También está un poco también por el gusto y por las mismas ideas de juego. En Europa se trabaja con muchísima más intensidad. La cabeza está, desde que el jugador pisa el campo hasta que termina el entrenamiento, la cabeza está del jugador y de todo, hasta del utilero, están metidos en el entrenamiento y para el entrenamiento, pensando en el equipo que viene y en mejorar, en trabajar, y esa intensidad se ve y se nota mucho. Aquí en Colombia de pronto somos, por el clima, por las distintas situaciones, no tenemos esa misma aplicación, digámoslo así. Luego hay cosas tácticas, el ciclo del juego se compone de ataca o defiendo y las dos transiciones, cuando pierdo el balón y cuando lo recupero. Hay que trabajar las cuatro en la misma proporción, independientemente del estilo de juego que escojas. Acá en Colombia se trabaja más orientado a la posesión del balón y a la jugada individual, y se deja un poco aparte las otras, un poco casi al libre albedrío. Eso no sucede en Europa. Entonces, de pronto ahí vienen las diferencias. Yo veía al Málaga, que jugó con el Deportivo Cali aquí. Los primeros 20 minutos ese equipo cogió el balón, en la circulación de balón se veía otra cosa, cómo llevaban el balón de derecha a izquierda, movimientos, cómo intentaban, si perdían el balón, la figura que intentaban armar tras la pérdida, lo que intentaban hacer cuando recuperaban y lo que intentaban hacer si no recuperaban el balón y entraban a una fase defensiva pura. Se veía muy bien organizado. Lo que pasa es que luego no les dio el aire. Tenían 10 días de trabajo, el viaje internacional, que eso mata muchísimo, y el Cali también con los jugadores que tenía, y el tiempo de trabajo le pasó por encima. Pero entonces en ese tipo de cosas
se hacen sobre todo en ese ciclo del juego se hace un trabajo distinto a lo que se hace aquí en Colombia. El otro día el profesor Jorge Luis Pinto, yo le preguntaba concretamente a Pinto sobre la información al jugador europeo con relación al jugador sudamericano y al jugador colombiano, porque básicamente había que enfocarnos en el jugador colombiano. Y el profesor Pinto me decía, el jugador europeo, tú le das una información y de inmediato te la capta. Acá hay que insistirle mucho al jugador, repetirle constantemente. Pero lo que pasa es lo siguiente, voy al Atlético de Madrid, yo en el trabajo de divisiones menores, la cultura táctica que se le da a esos jugadores está orientada en la proporción de lo que te digo, de lo que te decía antes, a la fase defensiva, a la recuperación del balón, a lo que hay que hacer, a la fase ofensiva y a la transición si se perdió el balón. Entonces se trabaja proporcionalmente, por lo tanto ellos crecen y vienen con una cultura táctica que les permite comprender cualquier idea en función de lo que se les manda hacer. Si nosotros aquí trabajamos solamente la posesión del balón y en las otras no está ese mismo conocimiento, en ese mismo practicar del día a día, obviamente va a costar más hacerle entender al jugador, porque sobre esa cultura táctica viene la memoria táctica del trabajo de la semana, que es lo que en este caso, por ejemplo, podría decir el profe Pinto. Entonces, con esa memoria táctica el jugador llega al partido para aplicar su inteligencia táctica, que es el recordar lo que se trabajó en la semana, y luego la habilidad táctica, que sí es lo que está apoyado el jugador colombiano, con su habilidad aplicar ese trabajo táctico que se hizo. Entonces es todo un circuito. Pero si aquí no se está trabajando en esa misma forma, obviamente el jugador le va a costar más, y hay que explicarle todavía muchísimo más qué es lo que se pretende, qué es lo que se quiere. De pronto el punto clave está en algo que usted nos decía ahora, y es la predisposición del jugador europeo, que está consciente de lo que va a hacer, de lo que es su trabajo, de su responsabilidad, de lo que implica ser un jugador profesional, a diferencia del nuestro. Sí, porque el profesionalismo está dimensionado a profesionalismo. O sea, el profesionalismo, para una persona X que le digan tú no eres un profesional, eso es una ofensa grandísima. De pronto acá para nosotros en un momento determinado todavía no estás comportándote como profesional, todavía no estás siendo como profesional, es una cosa que de pronto no tenga esa misma connotación. Entonces de esa misma forma ellos se meten con todo en el trabajo. Profe, desde su punto de vista, teniendo las dos experiencias, porque aquí lo importante es tratar de hacer las comparaciones, no pretender que nosotros seamos como ellos, porque lógicamente, pero sí un plan de preparación, de asimilación, de enseñanza. ¿En qué debemos nosotros mejorar? Lo que dices es cierto, nosotros no vamos a ser iguales ni a los españoles, ni a los argentinos, ni a ningún europeo. Nosotros con nuestra forma de ser, con nuestra forma de ver el fútbol, con nuestra forma de entenderlo, vamos a desarrollar nuestro estilo. Y va a estar un poco en lo que te comentaba antes, en enseñarle al jugador colombiano desde las divisiones menores cuál es la responsabilidad básica de la posición en la que juega, en función de si se está en la fase ofensiva, si se está en la fase defensiva o si se está en una de las transiciones. Desde su posición él tiene que interpretar qué tiene que hacer en cada una de ellas. Entonces ya van a llegar con un conocimiento y una cultura táctica completa, que para cuando el entrenador proponga una tarea o algo para el partido la van a entender, pero si no, entonces hay que volverse a explicar lo de la primaria para que hagan lo de la universidad. ¿Y en materia de los técnicos nuestros, profe? Viene a ser casi lo mismo. Yo no sé hoy no sé a lo mejor el nivel o la actualización que tengan los entrenadores. Vemos un Reinaldo Rueda que está fuera, el profe Cheche lo dejaríamos fuera porque estoy día a día con él y sé de la capacidad, el conocimiento y la actualización que tiene, pero yo no sé la de los otros entrenadores de fútbol colombiano hoy, la supongo que la tienen,
pero por lo que yo he observado de los jugadores que han salido de Colombia y que llegan a Europa y que no tienen ese conocimiento que se les exige allá, porque no es la calidad sobra, la calidad está ahí encima de la mesa y el jugador la tiene y nuestro jugador la tiene. Pero cuando llega allá y presenta esa falencia, entonces yo digo, sus entrenadores no tuvieron ese conocimiento para transmitírselo. No sé, a día de hoy, los que van a salir, si ya estos entrenadores la tengan y se la hayan transmitido. Correcto. Profe, como los técnicos, y es lógico, ven el fútbol de otra manera diferente a como lo ve el aficionado común y corriente. El aficionado común y corriente va y ve jugadas, simplemente. Sí. Va y ve jugadas, ve centros, va de remates y no más. ¿Usted le gusta la manera como se juega en Colombia? ¿Le llama la atención algo? Mirando nuestra liga profesional. Me gusta el talento que veo en jugadores, me gustan cosas de equipos, me gustan determinadas propuestas, pero sigo queriendo ver el ciclo del juego cerrado. Yo veo que hay equipos que tienen una propuesta ofensiva muy buena, veo a otros que tienen una propuesta defensiva buena también, pero no les veo la propuesta en la transición cuando pierden el balón, no veo la propuesta en la transición cuando lo recuperan. Entonces no termino de ver en Colombia a un equipo que yo diga, mira, este equipo en la fase ofensiva está haciendo esto. Cuando pierde el balón se caracteriza por hacer esto, cuando lo recupera se caracteriza por hacer esto y cuando está atacando se caracteriza por hacer esto. No, de las 4 hay una que destaca y las otras de pronto están ahí que sí que no. Es decir, no funcionan como equipo. No terminan de cerrar el ciclo del juego. Ya. De pronto, ¿cuál es el equipo que más le ha llamado la atención en ese concepto que usted está manejando? Me gusta Nacional, cómo lo está haciendo. Hoy precisamente estaba hablando con el profe Velasco y le decía que muy bien, que esto y lo otro, a seguir trabajando duro para mantenerlo y a seguir consiguiendo otras cosas, porque el salto, la meta no es Colombia, la meta es que trasciendan internacionalmente, porque es lo que necesitamos. En su momento, cuando vi el equipo de junior del profe, tenía muchas cosas que me gustaban, que también estaba dentro de ese paladar que yo busco, y del mismo profe Otero, también cuando estuve con él en Huila, vi cosas que me gustaron mucho. Profe, estamos viviendo una época del éxodo de los jugadores nuestros a varios países del continente, pero básicamente enfoquémonos en el tema de Europa. Y entonces uno ve que sale jugador, jugó 5 meses, 6 meses en un equipo y se fue para Europa, se fue para Bélgica, se fue para Alemania, para cualquier país de Europa. ¿Hasta dónde esa salida de ese jugador a encontrarse con otra condición, con otras características? Porque no solamente estamos hablando de la parte futbolística, estamos hablando de la parte personal del ser humano como tal que se va a encontrar en un país europeo. ¿Puede ser beneficioso o no para el fútbol colombiano? Ahí hay varios aspectos a tocar. El primero, que nos podemos estar confundiendo que por vender jugadores estamos creciendo futbolísticamente. Sí estamos creciendo, pero también tenemos que mirar que si esos jugadores se venden también porque hay un mercado y hay un negocio que lo exige. Entonces nosotros vendemos a un jugador determinado y vendemos a otro y decimos, la gente está mirando para acá y hemos crecido. No, lo que pasa es que también hay gente que vive de negocios del fútbol y han mirado que acá encuentran jugadores buenos y baratos. Vender un jugador por 3 millones de dólares para nosotros es mucho dinero, pero para ellos no es dinero. Y además que a los 3 años ese jugador vale 30, 40 millones. Eso por un lado. Por el otro lado, sí hay una dificultad grande para ese jugador que sale joven, porque yo la viví, por nuestra idiosincrasia, por nuestra cultura, presentarnos en
en Europa, cuando allí es todo completamente distinto a lo que uno está acostumbrado. También choca, y también son cosas con las que uno choca, y se puede llegar uno a sentir mal de ver que aquí mal, aquí mal, aquí mal. Y luego en la parte futbolística llega nuestro jugador allá y le exigen eso de lo que acabamos de hablar, y no lo da. Entonces empieza el jugador a voltear para un equipo, para el otro, y termina acá. Y finalmente, si eso sigue sucediendo así, va a terminar desprestigiando nuestro fútbol. Porque ya van a seguir mirando como siempre han mirado. Es que nosotros miramos que vendemos jugadores, pero es que en esa misma línea están los africanos, llámese Nigeria, Senegal, Cabo Verde, también venden muchos jugadores a Europa. Muchos jugadores también por generar ese pequeño negocio. Y si alguno de esos es extraordinario y triunfó en Europa, triunfó. Y si no, ellos siguen moviendo ese mercado. Entre otras cosas porque hay un factor que es bueno contarle a la gente. Los equipos europeos, y esto lo conoce mejor que nadie usted, profe, hacen una evaluación no solamente del jugador, sino de la persona. En días pasados veía una nota en televisión que le hacía al muchacho Zapata, el muchacho del Envigado, que se fue al fútbol italiano, y él dice que le hicieron un seguimiento de 4 meses. Vinieron y lo visitaron representantes del fútbol italiano, cómo vivía, con quién se relacionaba, la clase de amigos y todo. Sí, incluso él en la nota que presentaron en televisión, dice, hubo un compañero mío, lógicamente lo omitió el nombre, que le hicieron el seguimiento mismo que el mío, y encontraron no problemas en lo futbolístico, sino en su comportamiento personal, y lo descartaron. Sí, ahí yo tengo 2 casos, uno que me lo contó el profe Cheche. Vaca, para ir a Europa, lo estuvieron siguiendo 1 año, y en sus declaraciones que hablaba, que decía, que esto, que lo otro, y cómo convivía. Otro caso de Giovanni Moreno, cuando estaba García Pitars como director deportivo en el Atlético de Madrid, le dice a Perea, voy a ir a ver a tu compatriota, voy a ir a verlo porque le hemos estado haciendo un seguimiento y nos interesa. Entonces Perea dice, fenomenal, es un jugador así, porque en ese momento era de la Selección Colombia. Y luego resulta que cuando viene García Pitars de haberle hecho la veeduría a Moreno, le pregunta a Amaranto que qué tal. Le dice, excepcional, un jugador maravilloso, es magia, es esto, es lo de acá, es lo de allá, y le contó todo. Dice, bueno, ¿y cuándo llega? Dice, no lo vamos a traer. ¿Cómo que no lo vamos a traer? Me estás diciendo que dice, ¿por qué? Dice, porque no sabe jugar. ¿Cómo que no sabe? Sí, es un jugador que coge el balón, tiene que soltarlo, no hay ninguna congestión, y él da una vuelta, va y busca un rival para gambetearlo y demostrar el talento que tiene. Se mete en un problema y lo soluciona, pero le mete en un problema al equipo que ya había desorganizado el equipo rival, y ahora tiene que volver a empezar. Si no es que termina él forcejeando y perdiendo, desgastándose físicamente para poder recuperar un balón que estaba limpio y que se perdió. Y entonces empezó a explicarle cosas que hacía que no correspondían a la fase del juego. Entonces yo me imaginaba, claro, a lo mejor el equipo estuvo circulando el balón en la zona de elaboración para llevarlo a la zona de finalización. Llegó a Giovanni controló para un lado, vio a un jugador, lo gambeteó, lo regateó, pero en ese momento todo el equipo rival se organizó, se perdió todo. Entonces, cosas como esas se observa mucho desafortunadamente en nuestros jugadores, que no tienen nada que ver con el talento, porque precisamente se meten en problemas individuales porque son tan conscientes de su capacidad de solucionarlo que salen de ello, pero no termina siendo productivo para el juego. Hagamos la segunda parada de comerciales aquí en Mao TV y ya estaremos en el remate de esta nota hoy con el profesor John Jairo Escobar. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos.
Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre, luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que en este caso yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Bueno, profe, en esta parte final de esta nota, pues queremos conocer un poquito de su actualidad. ¿Qué hay en el momento con el profesor John Jairo Escobar? Estamos con el profe Cheche, pertenezco al cuerpo técnico del profe. Afortunadamente he tenido la fortuna de que él cuente conmigo hacia los proyectos en los que él está trabajando. Y bueno, estamos fuertemente con eso. Hay cosas por ahí para distintos países en Centroamérica, aquí Colombia, alguna selección. Entonces estamos esperando a ver qué ocurre y qué nos depara el Señor. ¿Sigue usted en sus contactos con Europa, profe? Sí, yo con mis compañeros de estudio allí con los que hice la carrera mantengo un día a día, sobre todo lo que son los equipos, la actualidad de los equipos, obviamente con mis compañeros que continúan en el Atlético de Madrid en divisiones menores, de qué se está haciendo, qué no se hace, y con los propios compañeros de allí, del nacional, del curso nacional, todos los seminarios, congresos que se dictaron en este verano en España, por ejemplo, ya nosotros los hemos hecho con el profe Cheche, los hemos comprado y nos los mandan y los hemos hecho casi todos, 7, 8 de los mejores seminarios y congresos que se dictaron en Europa, los hemos hecho, los tenemos nosotros acá, porque no se puede, de cualquier cosa aprendes y siempre hay mucho por aprender. Ese hecho de que usted haya tomado esa iniciativa de irse a Europa, de capacitarse, ¿siente usted que la han copiado? Es decir, que eso ha marcado para que otros jóvenes busquen también el mismo camino suyo. Sí, yo escucho muchos entrenadores que están yendo a Europa, que van, que observan. Hoy es más fácil, entre comillas, ir y estudiar, ir y sacarse el título, porque hoy prácticamente van y en un año se lo sacan, no es como me tocó a mí, era pasar un selectivo, hacer una cosa, hacer la otra, hacer un año de práctica. En cualquier caso, a lo que yo sí invitaría a algún compañero o algún estudiante que esté con la intención de ir a Europa o de ir a ver un entrenamiento, que como mínimo hay que estar 3 meses y medio viendo el trabajo de un equipo, de un entrenador, para saber a qué trabaja, para poder orientarse, poder compartir con ese entrenador en cada sesión qué era lo que estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo, qué es lo que busca, para uno poder copiar algo. Si no es así, por mi experiencia de lo que viví, lo que le contaba antes, yo estuve viendo a Sachi sin poder acceder a Sachi. Yo estuve viendo a Tocha sin poder acceder a Tocha, a Jupp Heynckes sin acceder a ello. Cuando llegó Bianchi, cuando llegó César Ferrando, cuando llegó Quique Sánchez Flores, el Vasco Aguirre, cuando llegaron al Atlético de Madrid, y yo pude seguir lo que ellos hacían a través de Amaranto Perea, me di cuenta que me estaba dejando el 50% del aprendizaje. Ya. Profe, básico, fundamental el idioma, ¿no? Yes, ¿aprender el inglés? Yeah, I need to speak English. No, verdad, porque usted nos contó la experiencia misma que vivió para su posibilidad de viaje a Arabia. Claro. Hoy un entrenador
Los entrenadores élite hoy se les exige cada vez más. Hoy tienes que ser psicólogo también, eso sí lo tengo un máster en psicología deportiva. Hoy aparte de eso necesitas saber de medicina un poco, de fisioterapia un poco, de preparación física, el idioma, muchísimas cosas. Sí, cada día el entrenador necesita dominar más campos, y no para meterse en ellos, sino para poder saber de qué le están hablando cuando vengan los profesionales de esa materia a darle algún concepto. No le voy a preguntar por un ranking mundial, ni ranking de que sacan los periodistas, ni que sacan las agencias, ni nada. Le voy a preguntar por su ranking, por el suyo. ¿Cuáles son, en su concepto, los mejores 5 técnicos en Europa? ¿En Europa? Sí. No, pueden ser técnicos no europeos necesariamente. Mourinho. ¿Es el número 1 para usted? Mourinho es para mí el mejor, porque uno lo ha demostrado en varias ligas, varios campeonatos, que no es fácil. Portugal, Italia, Inglaterra, España. Sí. Demostrar ganar, estar allí y ganar en esas ligas, en distintas ligas, es muy difícil. El dominio de capacidad de vestuario, obviamente por Rafa Benítez, que me marcó también mucho, porque lo vi desde abajo y he visto cómo ha ido creciendo y cómo fue evolucionando. Yo hacía 250 kilómetros 2 veces a la semana de Madrid a Valencia, a Madrid, para asistir a sus entrenamientos, que me dejaba estar. El profe Cheche yo lo encuentro en esa lista, de lo que hoy observo y de lo que pude conocer de él, en esa capacidad, en ese dominio de vestuario, en esa apertura que tiene, en ese manejo del jugador. Admiro mucho al profe Reinaldo Rueda también. Al llegar yo aquí a Colombia no puedo dejarte de hablar de lo académico también, que es el profe Néstor Otero. También me impresionó, fue el primero que conocí al llegar a Colombia. El profe Otero aquí está súper al día, súper actualizado también, estando aquí en Colombia. Fue el primero que me habló de periodización táctica aquí en Colombia hace 8 años. Entonces, en esa línea te podría hablar Luis Aragonés. Es que se van a igualar en un mismo sitio, para mí, muchos entrenadores. Profesor John Jairo, muchísimas gracias, muy amable por todas esas cosas, esas vivencias que enriquecen el tema del fútbol y que lógicamente pues nos deja muy a las claras de la capacidad de un técnico que está aquí, que tiene todos los méritos para estar trabajando en nuestro medio o a nivel internacional, y simplemente darle las gracias y felicitarlo, profe, por todos esos estudios, ese esfuerzo, esa dedicación y esa capacidad que usted ha logrado a través de sus vivencias en el fútbol europeo. Muy amable. Muchas gracias, Rodrigo. Para mí un orgullo muy grande estar aquí con ustedes en su programa, y agradecerle la invitación que han tenido conmigo. Y a ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias, y los esperamos mañana en punto de las 8 de la noche aquí en Mao TV. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Daylight come and me don't want to go home.